Bueno, como ya dijo el pastor, mi nombre es Ivana para los que no me conocen. Y yo les voy a hablar de una forma en la que Dios habla y en la que Dios habló a mi vida también. Voy a hablarles de la voz de Dios a través de la conciencia. Y cuando al principio me dijeron que iba a hablar de este tema, la verdad mi mente se puso en blanco y dije, Señor, sí creo que tú hablas a través de la conciencia y lo sé porque lo has hecho, pero ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo transmito a las personas? Y el Señor me mostró en las Escrituras, así de la nada yo estaba leyendo mi diario devocional y estaba leyendo el libro de Primera de Samuel. Y estaba leyendo y de pronto salió la escritura, unos versículos. Y ahí me di cuenta de que esta serie, La Voz de Dios, ni los pastores, ni Brenda, ni nadie somos los que queremos hablar de este tema con ustedes, sino es Dios quien quiere hablar a ustedes. Y yo no vine cuando la pastora predicó, entonces yo no sabía que la pastora había predicado acerca de Primera de Samuel también, y un pasaje anterior al que yo estaba, al que el Señor me habló a mí. Y es por eso que yo escuché la predicación en YouTube. Para todos los que no la han escuchado, en YouTube pueden escuchar la predicación, pequeño inter. Y yo les quiero hablar, el pasaje del que voy a hablar está en Primera de Samuel 24. Y les quiero contar un poquito de contexto, un poquito de lo que la pastora ya había hablado para los que estuvieron cuando ella predicó. Es un poquito del contexto de lo que es Primera de Samuel. En Primera de Samuel se habla sobre un rey que era Saúl. Y lo escribí para no hacerlo tan largo. Saúl era rey de Israel en ese tiempo, pero Dios ya le había dicho que él ya no era tiempo de que él fuera rey a causa de su desobediencia. Fue entonces que Dios escogió a David. David había estado sirviendo en el ejército de Saúl mientras era rey y era muy famoso, aclamado por la gente. La gente amaba a David, decía que si Saúl mataba a miles, él mataba a 10,000. Entonces David era muy famoso. Y luego dice que eso hizo que a Saúl le dieran celos. Entonces por mucho tiempo intentó matar a David, pero no lo logró. Y yo les voy a hablar en el capítulo 24. Dice que David iba huyendo de Saúl a cada rato, ¿no? Lo estaba persiguiendo, entonces, pues, lógicamente estaba huyendo de Saúl. Y en el capítulo 24, en el verso, como alrededor del 5, dice que Saúl estaba persiguiendo a David y que había una cueva y que él se metió a esa cueva a cubrirse los pies. Y en el verso 4, dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y quiero leerles en otra versión. Dice, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. Y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido de Dios, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no le permitió que mataran a Saúl. Ahí vemos cómo la conciencia intervino, y les quiero hablar un poquito de lo que es la conciencia. Como explicaba el pastor, a nadie se nos enseñó que matar va mal. Nadie te llega, o cuando naces, nadie te está repitiendo lo que no debes de hacer, sino hay algo que tenemos todos los seres humanos que se llama conciencia. Y en la conciencia también está la moral. La moral es eso. Sabes lo que está bien y lo que está mal, en lo general, ¿verdad? Sabemos que matar está mal, que dañar a otro está mal, ese tipo de cosas. Y en este pasaje, yo me quiero concentrar en dos personajes, y esos personajes es el ejército y David.
Y les quiero preguntar, ¿qué tienen en común ambos personajes? Si alguien quiere decir. Soldados, ajá, sabían matar, ¿cierto? Guerreros. Y otra muy importante era que eran humanos, ambos. Ambos tenían conciencia, ambos sabían que no era lo correcto, o tal vez en ese tiempo decían, pues es lo correcto porque te está persiguiendo y todas esas cosas, ¿verdad? Pero ambos tenían conciencia. Entonces, si ambos tenían conciencia, ¿por qué le remordió la conciencia a uno y a los otros no? Porque unos creían que era bueno matarlo en ese momento y porque David dijo que no. Y yo encontré algo distinto en ellos. David era hijo de Dios y los compañeros eran compañeros de un hijo de Dios. No eran verdaderamente hijos. ¿Y cuál es esta diferencia? Que David conocía los pensamientos del Padre y los hombres no conocían los pensamientos del Padre. O sea que Dios hablaba a David y David llenaba su conciencia de lo que Dios decía, de la palabra de Dios, de su presencia. Y es por eso que Dios nos puede hablar a través de la conciencia, pero solamente cuando lo hemos alimentado de su presencia, solamente cuando hemos alimentado de su palabra, cuando hayamos permitido que su espíritu haya tocado el interior de nuestra conciencia y nos haya limpiado de todas las cosas muertas que hay en nuestra alma, ¿no? Porque seguimos siendo humanos, entonces nuestra conciencia necesita ser transformada. Dice la palabra que nos dejemos transformar nuestra manera de pensar. Eso también es parte, transformar nuestra conciencia a que sea obediente ante los principios de Dios. Y me acuerdo mucho de este ejemplo, ¿no? Que siempre dices que en el examen, les quiero dar un ejemplo más acá aterrizado. En un examen, siempre que estás escribiendo, tratas de recordar lo que estudiaste. Tratas de recordar lo que estudiaste. Y si no estudiaste, pues no te acuerdas de lo que vas a contestar en el examen. Es más o menos lo mismo. Si tú no has alimentado tu conciencia, cómo quieres tomar las decisiones o cómo quieres escuchar la voz de Dios a través de tu conciencia. David se tropezó un poquito al principio. Si se fijaron, le cortó la orilla del manto. ¿Y por qué creen que lo hizo? Ajá, es cierto. Y yo también creo que hasta cierto punto la voz de Dios no que la voz de Dios haya sido menor, sino que él escuchó más la voz de sus emociones, la voz del miedo, la voz inclusive de lo que otros decían de Dios. Si se fijaron, las palabras exactas que usaron los del ejército eran, Jehová te lo ha puesto aquí. O sea, era una voz falsa de Dios. David supo identificar la voz falsa. Y hay voces falsas en nuestra mente también, que nos dicen, sí, esto es de Dios, esto es de Dios. Pero cuando va en contra de sus principios, esa es una evidencia clara de que no es la voz de Dios. Y David supo identificar esa voz falsa y fue por eso que después dice que le remordió la conciencia, dice que él escuchó la voz de Dios a través de su conciencia, a través de los principios que él había tenido que él tenía en su corazón y actuó correctamente y le dijo a su ejército, basta, no lo van a matar. Ya que sabemos todo esto, ahora, pues, ¿qué hacemos, no? Ahí sabemos muchas cosas, ¿no? Sabemos que Dios habla a través de la voz de Dios y todo, pero luego, ¿qué sigue? ¿Qué procede, verdad? Y Dios me habló de 3 cosas, de las cuales yo les quiero contar. Y la número 1 es soltar el control. Justo lo que el pastor estaba diciendo antes. Yo les puse la imagen, no sé si alcanzan a ver, pero es un videojuego. Es un control de un videojuego. Y cuando tú estás con un videojuego, tú tienes el control, ¿verdad? Es un aparatito en donde la tele pones la tele y hay un juego o algún
alguna cosa y tú estás controlando el monito, por decir Super Mario Bros. O algo así. Tú estás controlando el monito que está caminando y le dices qué hacer. Puede agacharse, puede saltar, puede caminar hacia adelante, se puede esconder o puede hacer muchas cosas. Y tú tienes el control de ese monito. Y está bien padre, ¿verdad? Porque puedes tener la oportunidad de ganar un premio. Y si te mueres en el juego, o sea, si tomas una mala decisión en el juego, se vuelve a recargar y continúas jugando. Y a mí me gustaba tener ese control así en mi vida. A mí me gustaba que las cosas, tenerlas como que, mira, hasta acá voy a ir, tengo esto en mente y tengo el control de las cosas. Pero claro, no era como en el juego, ¿verdad? Porque tenía miedo. Porque en el juego, si te mueres, no te pasa nada, ¿verdad? Se recarga tu vida. Pero en la vida real, si yo muevo el control mal, si muevo una tecla del control o salto cuando no es debido, tal vez mi vida no se puede recargar otra vez de esa manera. Mis decisiones son más allá que un videojuego. Y yo quiero contarles un poquito de una vez en lo que yo tuve que hacer esto. Como dijo el pastor, yo estudié en Cristo para las Naciones. Hace 2 años empecé a estudiar. Y recuerdo que en la etapa de prepa, pues como todo joven, necesitas ver qué vas a estudiar. Y era como ahí por enero o algún tiempo así. Y todas mis amigas y mis amigos tenían la carrera. Decían, no, yo voy a ser dentista y voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y yo voy a ser arquitecto porque me gusta esto. Yo voy a trabajar acá, ingeniero. Y yo me acuerdo, me sentaba en la esquina del salón y estaba así, con los ojos así. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué sigue? Y pues, estando joven, explotas a veces, ¿verdad? Entonces exploté de miedo, de no sabía qué hacer, de la presión social, porque la gente te está pregunta y pregunta qué vas a estudiar y tú, no sé, todavía no sé, ni siquiera sé qué sigue en mi vida. Y en una de esas veces que exploté, me acuerdo que yo estaba en mi cuarto y estaba escuchando una predicación, pero no me acuerdo ni cuál era el tema, ni siquiera tenía nada que ver con el tema. Y después de eso me hinqué a orar. Y cuando yo estaba orando, yo le expresaba a Dios eso, yo le expresaba a Dios que no sabía qué seguía con mi vida. Y estaba tan preocupada porque yo decía, ay, no sé qué voy a estudiar, qué va a ser de mí, o sea, ¿qué voy a hacer? Y el Señor me dijo estas palabras: no dependes de una carrera, dependes de mí. Y cuando Dios me dijo eso, fue como si una paz inundara todo mi ser, como si todo el peso de las decisiones que tenía que tomar se fueran. Y dije, Señor, sí es cierto, no dependo si voy a trabajar de algo, no sé, de dentista. Dependo de tu provisión, dependo de que tú me vas a sostener en todo ese camino. Y esa voz no la escuché en mi conciencia, sí, la escuché, no sé cómo la escuché, solo recuerdo que lo vi tan claro y sé que fue la voz de Dios, porque no hubiera inundado de esa paz y no me hubiera hecho cambiar ese switch. Y fue ahí donde yo tomé la decisión de entrar a la escuela en la que estuve, que se llama Cristo para las Naciones. Pero tuve que soltar el control. Tuve que decidir no manejar mi vida y no manejar el monito, no manejarme. Tuve que decidir soltar el control. Y les voy a leer en Proverbios. He estado leyendo mucho el libro de Proverbios y Dios ha hablado mucho acerca de cómo su voz está en todas partes. Porque muchas veces decimos, pues sí, qué padre, ¿no? Dios te habló, pero es que yo no escucho la voz de Dios. Te quiero leer esto y ahorita te voy a volver a preguntar si estás escuchando la voz de Dios. Está en Proverbios 1, del 20 al 23. Les voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más actual. Dice, la sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber?
Vengan y escuchen mi consejo, y les abriré mi corazón y los haré sabios. Y lo vuelve a repetir en Proverbios capítulo 8. Escuchen cuando la sabiduría llama, oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina, junto al camino, junto a las puertas de entrada a la ciudad. En el camino de ingreso, grita con fuerza, a ustedes los llamo, a todos ustedes, levanto mi voz a toda persona. Cuando yo leí eso, yo le preguntaba siempre a Dios, Señor, yo quiero escuchar tu voz, ¿por qué no te escucho? ¿Por qué no te escucho? Y me mostró eso. Me mostró que Él está hablando todo el tiempo, que Él está en todas partes gritando, ¿hasta cuándo me vas a escuchar? ¿Hasta cuándo vas a dejar de distraerte? ¿Vas a dejar de ver otras cosas y vas a escuchar mi sabiduría? ¿Hasta cuándo vas a escuchar mis decisiones? Las decisiones que yo quiero que tomes. ¿Hasta cuándo? Y nosotros a veces estamos sentados diciendo, no, pues no escucho nada. Dios no me habla. Es que de verdad Dios no me habla. No sé por qué, no estoy haciendo nada malo. Pero la Biblia, la palabra de Dios dice que está todo el tiempo hablando. Pero a veces somos como a David le pasó, ¿no? Que escuchó más sus emociones, que escuchó más los comentarios que otros hacían de su Dios. Inclusive cuando los otros no lo conocían, los amigos se atrevieron a decirle, Jehová te lo ha puesto aquí para que lo mates. Y él escuchó esa falsa voz. Y nos podemos dejar guiar por esa falsa voz. Y para no hacerlo, para escuchar la voz, primero tenemos que estar dispuestos a soltar el control. No vamos a poder escuchar la voz de Dios si tenemos el control en la mano y estamos queriendo tomar cada decisión conforme a nuestras fuerzas, conforme a nuestra sabiduría, porque al final estamos tomando decisiones necias, así como lo dice Proverbios. Y al final podemos caer en un pozo, como en el jueguito de Mario Bros. En vez de saltar, le diste para abajo y ya, se fue. No recargaste. No te recargas. Ahí yo aprendí que la primera cosa que tuve que hacer fue soltar el control y entrar en su control. Soltar el control y entrar en su control. La conciencia también se puede ver en la Biblia como el corazón, la compara mucho con el corazón, no sé si vieron las dos, en una Biblia y en otra Biblia, en otra versión de una Biblia, aparece como corazón y otra como conciencia. O el alma también. Y según Proverbios 4 del 20 al 22, si ustedes lo quieren leer, está muy bien, pero según lo que dice Proverbios del 20 al 22, dice que lo que nosotros guardemos en el corazón es lo que nos va a ayudar a tomar las decisiones. Y miren, se los voy a leer. 4, del 20 al 22, dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Le decía que guardara sus palabras en medio de su corazón, porque el que escribió Proverbios sabía que de su corazón salían las decisiones. Y le dijo, mis palabras ponlas en medio de tu corazón, para que las decisiones que tomes sean en base a mis palabras y no sean en base a las emociones, no sean en base a la circunstancia. El segundo punto, ¿cuál fue el primer punto? Soltar el control. ¿Y? Otra vez, vamos a decirlo todos juntos. ¿Cuál fue el primer punto? Amén, así es. El segundo punto es descansar. Y no hablo de descansar de sentarme a ver una película. No. Está muy padre, ¿verdad? Eso de repente. Pero yo hablo de descansar en sus promesas. Y quiero repetirles el ejemplo que les repetí al principio del examen, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber
lo que viene en un examen si no estudiamos? ¿Cómo queremos que nuestra mente le aparezcan así? Pues no se puede. No es la forma en la que Dios nos diseñó. Es por eso que tenemos que conocer las promesas de Dios. Tenemos que conocer su palabra, la Biblia, las Escrituras. Eso es lo que Dios ha hablado a nosotros y en lo que Él nos quiere decir. Hace como 4 meses yo empecé a trabajar. Yo no trabajaba antes, yo solamente estaba estudiando, pero tomé la decisión de empezar a trabajar. Entonces trabajaba, estudiaba y también servía en la iglesia. Para mí, toda mi vida yo no había trabajado y luego de repente trabajar fue como que algo muy choqueante, la verdad. Tal vez para otros es normal, pero para mí no lo era y estaba cansada. Llegaba a mi casa y lo único que quería hacer era dormirme y le decía, me encerraba en mi cuarto. Siempre era como que llegaba y nada más le decía hola y ya me iba a mi cuarto a dormir porque tenía demasiado sueño y luego tenía que hacer tareas y luego y así. De hecho le preguntaba a Vani, ¿cómo le haces? Dime qué haces. Y me dijo, Vani, no, te vas a acostumbrar. Y yo, está bien. Entonces, lo que el Señor me hablaba, porque en ese tiempo no era solamente cansancio y ya, ¿verdad? Había mucho estrés, estaba muy fatigada, me dolía mucho la cabeza, ya no me daban ganas de hacer las cosas, iba a la escuela así, de que ya, y casi dormida. Y el Señor me estaba hablando de que el cansancio no era un cansancio físico, no solamente físico ni mental, sino que era un cansancio de mi ser, porque yo había dejado de leer la palabra y de orar, porque estaba cansada. Y yo decía, pues es válido, ¿no? Estoy cansada, puedo dormir. Dios no quiere que esté cansada, no quiere que no me duerma. Él quiere que esté bien para ir a la escuela. Y no es malo, y es cierto, ¿no? Dios quiere que descanses, pero no cuando lo haces por una semana seguida y otra semana seguida y luego la otra. Entonces así pasó el tiempo. Y Dios me dijo, yo te hablo de un descanso diferente. El dormir te va a dar, un descanso temporal, pero mi descanso es distinto. Y lo quiero ver, se los quiero leer en lo que les acabo de leer, en el Proverbios 4 del 20 al 23. Se los voy a volver a leer. Hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente a mis palabras, no las pierdas de vista. No las pierdas de vista, dice. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes lo encuentran y dan salud a todo tu cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Las Escrituras te dan descanso, porque te enseñan, te muestra que la realidad no es la circunstancia, sino que la realidad son sus palabras. Las Escrituras te dan esa belleza de decir, esto es la realidad y no lo que estás pasando, no que estés trabajando mucho. Esa no es tu realidad está en mi palabra. Es por eso que es necesario alimentar nuestra conciencia de la palabra de Dios. Porque después podemos decir, no, es que mi conciencia me dice que Dios me está diciendo a través de mi conciencia que haga esto. Pero no sabemos, no alcanzas a identificar si es una falsa voz o si es la voz de Dios, porque no conoces lo que piensa Dios, porque no conoces quién es Dios, porque además de leer la Biblia, también es entrar en su presencia, también es buscar más allá, no solamente leer por leer. Yo, la verdad, últimamente he estado haciendo algo diferente para cambiar esa rutina, porque he platicado con unas personas que, pues, no llevo mucho de siendo cristiana, pero llevo 5 años, voy a cumplir 6 años, y al principio me quería comer la Biblia. Decía, es que son un chorro de cosas que aprender, y estaba así como que me daba mucha hambre, y llegó un punto en donde, pues, pues leía la Biblia y todo, pero pasaron los años, y se vuelve un poco como plano todo. Y Dios me hablaba de salir de eso, de salir de esa como comodidad. Y lo que yo empecé a hacer,
los quiero enseñar, empecé a escribir en mi Biblia. Empecé a hacerlo diferente, empecé a sentarme y decir, Espíritu Santo, dime qué quieres hablarme hoy. Y empecé a hacer anotaciones. Eso le dio un giro a mi vida. Y se los enseño porque a veces creemos que con Dios es solamente sentarte y estar así, Dios. Y te quedas así una hora. Y no es así. Dios es dinámico, Dios es divertido, te mueve, te dan ganas de, como que te succiona, como ansias de amor, haz de cuenta. Así es Dios. Y ese es el Dios que buscamos. No es un Dios muerto, no es un Dios que no habla, es un Dios que está hablando todo el tiempo. Pero hay un problema a veces en nosotros. Y es de lo que les quiero hablar en el tercer punto. No somos intencionales. A veces queremos que todo esa por Dios suceda de repente. Y nada más cuando lo sentimos, nada más cuando se siente bonito o cuando es emocionante. Pero Dios nos habla a ir más allá. El pastor siempre repite esta palabra y a mí la verdad que siempre se me hace algo tan real, porque el pastor siempre lo menciona en la boda, hubo una boda recientemente y dijo, el amor es intencional. El amor no es cuando lo sientas, sino es cuando lo tienes que hacer a pesar de que no lo sientas, porque es intencional. Y estoy estudiando ahorita el libro de Proverbios, y leyendo todo Proverbios, encontré que Salomón, que es el que escribía este libro, pero Dios nos está hablando también, entonces voy a mencionarlo como Dios le decía las palabras, atento, inclina, busca, afina tus oídos. Le daba mandatos, le decía, inclina tus oídos, hijo mío, escúchame, hijo mío, haz esto. No le decía, y le hablaba simplemente, sino le decía, a ver, estás despierto, me estás escuchando, estás atento. Y en el capítulo 2, en el verso 4, dice, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Yo me acuerdo que estaba de viaje cuando estaba leyendo esto, y dije, tesoros escondidos, y ¡plin! Se me saltó los niños, el campamento de niños que acabamos de tener. Y Dios me decía, Ivana, recuerda cómo los niños buscaban el tesoro. Y yo me quedé, ¿cómo buscaban el niño de tesoro? Yo estaba sirviendo en el campamento de niños, entonces sí sabía cómo lo estaban buscando los niños. Y había 6 actitudes que yo encontré. Estaban interesados, intensidad, asombro, pasión, alerta y emoción. Tenían todo eso y los niños estaban saltando aquí y me decían, pero dime cuál es el tesoro. Y yo, pues lo vas a ver en las clases. Pero los niños estaban tan emocionados, tan ansiosos, estaban saltando por todas partes porque querían encontrar el tesoro. Y Dios me habló y me dijo, así quiero que busques mi voz. Con esa emoción, con esa expectativa, con esa pasión, con esa intención. Quiero que así lo busques. Y tal vez no somos como niños y no vamos a saltar todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí estando alertas, sí estando atentos. Y es por eso que no les había dicho el nombre de la predicación, pero esta palabra yo le puse, ¿estás atento? Porque Dios nos dice eso, estás atento a mi voz. Y estar atento no es estar así. Estar atento es en lo que estás, en el diario vivir, porque Dios no nos pide que no dejemos de trabajar. Dios no nos dice, no, quiero que estés sentado todo el tiempo. A veces sí nos dice que pasemos horas en oración, ¿verdad? Pero la mayoría del tiempo estamos activos. Y Dios nos dice, en medio de todo eso, yo quiero que tú estés expectante de lo que yo te voy a hablar. Yo quiero que tú estés atento a mi voz. Y que cuando yo te hable, tú puedas decir, esta es la voz de mi papá. Es ser intencional en el tiempo de oración. A mí Dios me hablaba de eso. Dios me hablaba de, Ivana, necesito que tú quieras, no que quieras, necesito que tú vayas. Si no tienes ganas,
pues ni modo, a veces no vas a tener ganas, pero te conviene ir. Te conviene ir. En conclusión, hay que aprender a ser hijos intencionales, así como David. David no se dejó llevar por lo que le dijeron los otros, no se dejó llevar por sus emociones. Tuvo que decirles a sus emociones, hasta ahí llegas, hasta una emoción. Pero mis emociones no van a determinar el curso que va a llevar mi vida, no va a determinar el curso de las acciones que voy a tomar. Porque si David hubiera matado a Saúl, Dios nunca se lo ordenó a David. No era cosa de David hacerlo. David supo ser intencional. David supo pasar sus tiempos de oración. A mí me impactaba mucho que en el libro de Samuel, Saúl siempre le preguntaba a los que estaban a los profetas. Siempre les decía, ¿qué te dice Dios? ¿Qué te dice Dios? Y me acuerdo que David siempre le decía al profeta o al sacerdote, tráeme el efod, tengo que ir a hablar con Dios. Él se metía a hablar con Dios. Dios no le preguntaba a las personas, David no le preguntaba a las personas. David se metía con Dios. Y a veces hacemos eso nosotros. ¿Qué te está diciendo Dios acerca de, no te está diciendo nada sobre mí? ¿O no te está hablando nada? ¿O quieres escuchar que alguien venga y te diga una palabra? Eso es lo que hacía Saúl. Saúl no formó carácter por eso. Y por eso llegó a perder su llamado. Pero David sabía ser intencional en sus tiempos con Dios, y cuando estaba en dificultad no iba y le preguntaba a las personas, no iba y le preguntaba al ejército, ¿qué piensan que tenemos que hacer? ¿Debemos de buscarlos por acá? ¿Debemos de hacer por acá? No, David hacía preguntas específicas, pero se los hacía a las personas correctas, no a las personas, a la persona correcta. David sabía que le convenía hacer preguntas a la persona correcta. David soltó el control. No tenía él el control de su vida. Lo estaban persiguiendo. Él dependía completamente de la protección y el sustento de Dios. David fue intencional y aprendió a descansar en la presencia de Dios. Y yo les estoy hablando de esto porque yo lo he vivido un poco. Y Dios me hablaba de 3 cosas que estaban parando mi relación con Dios y parando que yo escuchara. Y yo se las quiero compartir. Dios me habló de comodidad, conformismo y desenfoque. Dios me dijo, estas cosas son las que tú te has acostumbrado, son las cosas las que tú dejaste entrar y que por eso te sientes así, por eso no alcanzas a escuchar mi voz, por eso no ves más allá. Yo dejé de soñar o de anhelar tener una relación más íntima con Dios. Más que nada buscar cosas sobrenaturales. Que no se nos olvide eso. No somos normales. Realmente no somos normales. Podemos parecer normales frente a todos los demás, pero nosotros somos diferentes porque tenemos a alguien diferente dentro de nosotros y ese es el Espíritu Santo. Nuestra vida no puede ser normal. Si lo que quieres es una vida normal, no vengas con Jesús. Si quieres una vida como la de los que están allá afuera, no vengas a Jesús. Porque Jesús te va a pedir cambios, porque Jesús te va a pedir intención, porque Jesús te va a pedir tiempo, porque Jesús te va a pedir prioridad, porque Jesús no está pensándolo porque Él te quiere nada más para Él. Sí te quiere nada más para Él, ¿verdad? Pero porque te conviene, nos conviene a nosotros estar nada más para Él. Yo no sé si tú estás pasando tal vez por algo así, pero yo lo estuve pasando. Cuando yo renuncié a eso, cuando yo renuncié a conformarme con la vida que llevaba, cuando yo renuncié a desenfocarme, que yo me desenfocaba de mi meta, que es Jesús, de mi caminar, que es ir hacia lo que Él quiere para mí.
Cuando yo dejé de estar cómoda y decir, no, pues Dios me escucha aquí sentada, o Dios, pues sí me escucha y yo hablo con Él todo el tiempo. Cuando yo dejé esa comodidad, yo tuve que ser intencional. Y ese día yo tuve que decir, yo hoy decido renunciar a eso. Yo hoy decido ya no estar más igual. Ya no quiero estar igual. Ya no quería ser igual, porque es horrible ser igual. Tu vida no cambia y sigue dando lo mismo y sigue dando vueltas y sigue dando vueltas. Siguen los mismos problemas, siguen las mismas situaciones y tu circunstancia piensas que nunca va a acabar. Pero hoy te digo algo, no es porque Dios no te esté hablando, es porque tú no estás atento. Es porque tú no estás escuchando. Porque se requiere actitud de nuestro corazón. Porque Jesús dice en su palabra, oíd mi voz. Estate atento a mi voz. Y se nos es tan difícil, entre tantas emociones, entre tanto ruido, estar atentos. Y ese es el llamado de hoy. A escuchar intencionalmente. Pero tenemos que tomar una decisión. Los pastores siempre lo dicen, no podemos decirte qué hacer, no podemos controlarte, no, porque no nos toca a nosotros, no nos toca a nadie decirte que estás bien o que estás mal, regañarte. A veces ocupamos que nos regañen, pero la mayoría del tiempo ocupamos estar atentos a su voz, atento a lo que Él quiere decirnos, pero se necesita tomar una decisión. Si tu decisión es quedarte normal, te aseguro que va a estar bien a veces. Te aseguro que puede ser que seas feliz momentáneamente. No, tal vez no hay retos o cosas que duelan a veces dejar. Está bien, cada quien tiene una decisión que tomar y cada quien la puede tomar. Por eso Dios nos dio la voluntad y es parte de nosotros decidir. Pero si tú quieres vivir algo sobrenatural, si tú quieres de verdad ver lo que Dios tiene para ti, si de verdad quieres que tu vida sea anormal y no pasar simplemente caminando entre toda la multitud lleno de problemas. Si tú quieres eso, yo te quiero invitar a que ores conmigo. Y si hay cosas con las cuales tú necesitas renunciar, si tal vez no tienen que ser estas 3 cosas. A mí Dios me habló de estas 3 cosas y yo tuve que renunciar a ellas. Yo tuve que tomar una decisión y esa decisión, les aseguro que cambió mi vida. Esa decisión ha hecho que todos los días ahora sean más felices, todos los días tengan sentido, tengan profundidad, tengan amor inagotable. Porque yo le decía a Dios, reflexionando, yo soy feliz, pero hacía falta profundidad en mi felicidad. Hacía falta algo en mi felicidad. Era como si fuera de papel todo. Y luego le pegaras tantito y ¡pum!, se cae. Puedes vivir, respirar, siendo feliz de papel, feliz sin profundidad. Puedes hacerlo. No te vamos a decir que no puedes hacerlo. Pero ese no es el propósito por el cual fuimos creados. Ese no es el propósito por el cual te creó Dios. No es para que vivas simplemente por vivir y vayas arrastrándote por la vida, quejándote, sino es para que tu vida la vivas feliz, la vivas con profundidad, la vivas con pasión, la vivas así como los niños vivían y buscaban ese tesoro, emocionados, apasionados, corrían por todas partes y su vida era diferente. Así Dios quiere que sea tu vida.